¿En qué momento tú empiezas a notar que algo no marcha bien? Mi madre a los 6 meses me dijo: Chiqui, a esta niña le pasa algo. No camina, no habla, no come sola. Y yo me puse a hablar con el médico y tal y como la vio, me dijo: esta niña tiene el síndrome de Pitt-Hopkins. Me diagnosticaron a Sofía cuando tenía 10 años. Oh, relativamente fue tarde, ¿no? Muy tarde. Y emocionalmente, ese proceso, ¿cómo Es que fue para ti? emocionalmente me dijeron a correr y yo me puse a correr. ¿Hasta dónde? Donde fuese. A mí me dio el bajón emocionalmente hace 3 años, que fue justamente cuando a mí me detectaron un cáncer de mama. ¿Crees que lo del cáncer viene un poco por todo ese estrés emocional que viviste en ese momento? Yo creo que sí. Mi hijo mayor, yo siempre le digo que no ha tenido niñez. Me veía muchas veces triste. Yo creo que soy más dependiente de mis hijos que mi hija de mí. Sí. Pero tanto de ella como de él. Yo soy mamá canguro, que le digo a mi hijo mayor. ¿Qué te ha enseñado Sofía? Sofía enriquece la vida de las personas que le rodean. Bienvenida, Chiqui. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que no es un tema fácil para abordar, ¿no? Pero creemos que podemos ayudar a muchas familias que estén pasando por la misma situación y también a concientizar a la gente que ve este podcast, pues poner nuestro granito de arena. Para poner en contexto a la gente de Wonder Project, tu hija tiene síndrome de Pitt-Hopkins. Si nos puedes explicar un poco qué es este síndrome. Pues es un síndrome que está sobre todo en el cromosoma 18. A veces ese cromosoma no crece como debería de crecer y están tocados del cromosoma 4C, si no me equivoco. TFC creo que era. Del TCF4, ¿vale? Y es el cromosoma 18, 18q21, que eso es el gen que desarrolla el sistema nervioso de las personas. Okay. ¿Vale? ¿A qué les afecta? Pues les afecta a nivel motriz, a nivel cognitivo, a nivel del habla. Muchos tienen apneas diurnas. Hay algunos que pueden haber tenido hasta 200 apneas al día, con lo cual, bueno, la apnea es que el cuerpo deja de respirar. Ajá, ¿vale? sí. Entonces el oxígeno en sangre baja y cuando baja más de un 75%, pues ya empieza a ser peligroso porque puede llegar a ser muerte. Yo, por ejemplo, mi hija tiene un aparato de oxígeno en casa para cuando le entran las apneas, pues no para parárselas, pero sí para que cuando empieza a recuperar, la recupere mucho antes que si no tuviéramos el oxígeno en casa. Sí. Luego está a nivel de andar. Hay algunos que andan y hay otros que no. Mi hija no anda, pero mi hija ha aprendido a andar 3 veces y yo espero que haga una 4ª vez. Okay. Qué bueno. Porque se le operó de los pies, porque los tenía valgos, y de los dedos en garra. Y bueno, pues empezó a andar a los 7, la operaron cuando debía de tener 10 y luego a los 12. Y bueno, la pandemia o no la pandemia, pero casualidades, después de la pandemia dejó de caminar. Afecta en todo, en el habla, son niños en teoría muy felices. A mi hija siempre me habían dicho que era la niña de la sonrisa eterna porque siempre estaba sonriendo. Lo que, bueno, pues ahora se van haciendo mayores y quieras que no, pues el genio va saliendo, y si yo ya tengo mucho genio, pues las dos chocamos mucho. También va a nivel de corazón, a nivel de estreñimiento. Pero cada niño es un mundo, porque a lo mejor el tuyo no camina, pero se defiende con los pictos. Los pictogramas son unos dibujos, ¿vale? Que pone piscina y hay una piscina dibujada, casa y una casa dibujada. Hay niños que consiguen comunicarse con los sus pictos, padres, ¿no? con sus padres con o contigo. sea, claro. Contigo. Sí. Mi hija no habla, pero mi hija en casa sabe, cuando yo hablo con ella, yo creo, bueno, nosotros creemos que no se entiende, porque además
tiene mucha picardía. Sí. Pues algo que quieras que no, pues si está viendo unos dibujos y le has dicho, Sofía, no toques más la tablet, te mira de reojo y con un dedito va tentando a ver si puede o no puede. Ella sabe a quién le da qué y hasta dónde le puede llegar a tomar el pelo. A mi madre con las croquetas. ¿Las croquetas? Pues sí, las croquetas. Ella saca una mano y vigila, y cuando no hay nadie coge la croqueta entera y se la mete en la boca diciendo, esta ya es mía, yo no me la quita nadie. Qué bueno. Sí. Pero no todos tienen los mismos síntomas, estás comentando. Hay algunos que... Hay algunos que los tienen más avanzados, más serios que otros. Yo, por ejemplo, tengo una amiga en Zaragoza que su hija sufre muchos ataques de epilepsia. Hostia. Y mi hija ataques de epilepsia no ha tenido nunca. Claro, y al final, aunque tengan el mismo síndrome, entiendo que cada cuerpo igual es un mundo y cada uno lo somatiza de una forma u otra. Sí. Eso es como todas las enfermedades, igual. Claro. Podemos tener la misma enfermedad, pero cada uno lo va a llevar de una forma u otra. Con esto que nos estás diciendo, Chiqui, entonces, brevemente, ¿cómo definirías a Sofía tú como madre? Un amor. ¿Sí? Y me enfado con ella. Últimamente me estoy enfadando mucho, pero claro, me acaba de hacer 22 años. Ella tuvo la pubertad, le vino a los 17. Porque tenga el síndrome no quiere decir que siga teniendo... tiene enfermedades comunes. Claro. Que a veces a los médicos se les olvida que estos niños pueden tener un ataque de apendicitis o cualquier enfermedad. Entonces, ella cuando está bien, te la comerías. Ahora vuelve a tener una buena temporada porque hemos pasado un verano bastante malo porque se puso agresiva y claro, ¿quién está con ella? Siempre yo. Y si me vais a preguntar, que seguro que sí, yo creo que soy más dependiente de mis hijos que mi hija de mí. Sí. Pero tanto de ella como de él. Ostras. Yo soy mamá canguro, que le digo a mi hijo mayor. Sí. Digo, yo quiero que salga de la bolsa, pero no... Pero no tanto. Me cuesta. Y ahora, bueno, pues entre la psicóloga, pues estamos intentando un poco el despegue, porque claro, yo soy de las que me voy de viaje y siempre estoy pensando... Dándole vueltas a la cabeza. Y ahora ya, bueno... Hombre, normal, eres su madre. Ya, pero ahora con lo que se explicaba antes del barco dragón, he conseguido tener mis horas para mí. Es importante. Porque es un deporte que tienes que estar en lo que estás, porque el ritmo del remo tiene que ser, en la parte que estés, derecha o izquierda, tiene que ser siempre el mismo que el de delante, porque si piensas en... Yo lo tengo comprobado. Yo muchas veces voy muy concentrada y voy bien. Y a veces digo, voy a probar. Digo, pienso en mi hija y remo mal, ¿vale? Claro. Y el remar mal es frenar a todo el barco. Claro. O dar palazos a las palas de tus compañeros. Total. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento muy grande. Porque cuando llego al Club Náutico de Castellón, me da mucha paz. Sé que yo soy antiagua, solo la de la ducha, pero tengo que reconocer que el agua, ya cuando llego allí, el respirar el mar ya me empieza a dar paz. Cosa. Qué bonito. O sea, tenemos una pregunta luego más adelante de eso, pero claro que tú también tienes que tener tu momento. Es necesario y todos lo necesitamos. Todos, sí. Una cosa que, por seguir un poco la cronología de Sofía, ¿en qué momento tú empiezas a notar que algo no marcha bien? Porque ya, bueno, detrás de cámara nos lo has contado y ahora también tienes otro hijo y es un poquito más grande que Sofía. Entonces, claro, ya tú más o menos, tu hijo no tiene ninguna condición ni nada. Entonces entiendo que tú algo notaste diferente de entre el primero y el segundo, ¿no? Mira, mi madre a los 6 meses de vida de Sofía me dijo, Chiqui, a esta niña le pasa algo. Ok. ¿Vale? Mi madre, somos 4 hermanos
de esos 4 hermanos ha criado a dos nietos de mi hermana y luego ha cuidado a mis 2 hijos. ¿Vale? Entonces me decía que algo le pasaba a la niña, porque si tú la dejabas en medio de la cama con un brazo extendido, ibas a las 4 horas y seguía con el brazo extendido. Okay. Entonces, en la revisión de los 8 meses del pediatra, le comenté, es que mi madre me está diciendo, y la pediatra me dijo, yo también me he dado cuenta, pero como tu hijo era tan tranquilo, pues estaba viendo a ver si era tranquilidad o que realmente le pasaba algo. Y entonces empezamos a correr. Claro. Ahí vino ya todo, ¿no? Sí. Porque entiendo que esto no es una enfermedad genética, ¿no? Esto es una mutación ¿Es genética? Es genética. Lo que pasa que es de novo. Pues ni su padre ni yo la tenemos. ¿Cómo? O sea, eso no lo entiendo, perdón. Las enfermedades de novo son que hay... A ver, ni mi marido ni yo tenemos ese gen tocado. Entonces, ella es la primera en la familia que lo tiene. ¿Vale? Eso no quiere decir que su hermano vaya a tener hijos y también lo vayan a tener. Vale. Lo que sí que te aseguran es que si ella tiene hijos, ¿vale? Sí, lo van a... que no puede tener, seguro que un 50% de posibilidades tiene Claro. de que su hijo o hija salga con esa mutación. Ostras, Pero eso bueno, si mi hija se quedara embarazada, yo acabaría en la cárcel. Lógico. Claro. Porque a mí eso es una de las cosas que me da pánico. Sí. Entiendo. Que no saberse defender y no saberte decir, mamá, me ha tocado. Claro. Es complicado. Lo llevo muy mal cuando tengo que buscar a alguien que me ayude. Lo paso realmente mal. ¿Y esto no se puede detectar en el embarazo? Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Nosotros hemos buscado información, entonces que igual no estaba del todo clara, porque según la información que habíamos buscado nos ponía que no era genético y que en el embarazo no se podía detectar esta condición. A lo mejor sería información antigua, seguramente. Sí, porque bueno, os podía haber pasado esto que estamos, bueno, en España hicimos antes de la pandemia, lo que pasa que hasta que después de la pandemia no pudimos seguir en marcha la Asociación Española de Síndrome de Pitt-Hopkins. Y es genético y ahora se puede detectar en el embarazo. Y ahora cada vez más los detectan muy pronto. Ay, qué bien. Entonces mucha gente ya sabiendo lo que buscan, cuando tienen otro hijo más pequeño, en el embarazo saben dónde lo que tienen que buscar. Y eso es algo que, o sea, los médicos a conciencia, ¿es una de las revisiones que te hacen o tienes que solicitarla igual? Yo creo que empiezan a ser enfermedades como cuando te hacen una miocentesis. Sí. La miocentesis descarta X síndromes o 5 enfermedades o como el síndrome de Down y todas estas cosas que se ven. Pero luego hay otros, como el que tiene Sofía, que se busca. Pero ahora ya se busca casi desde el principio porque cada vez hay más niños. Yo hace 10 años en España éramos 3, ya somos 70. Wow. Bueno, sí que ha incrementado. Ha incrementado bastante. Sí que es verdad que estábamos viendo que no son tantos casos a nivel mundial. Hay muy poquitos casos con este síndrome, según lo que hemos buscado, ¿no? También. Unos 1.500. O sea, que para la población mundial que hay es muy poquito. Por eso se dice que es una enfermedad ultra rara, porque es una cada 1.000. Wow. Entonces, claro. La probabilidad es muy baja. Yo siempre digo cuando alguien entra en la asociación, yo siempre les digo, no sabéis la suerte que tenéis. Que al añito y medio saber lo que tiene tu hija no te ayuda, pero te consuela el saber. Porque a mí me diagnosticaron a Sofía cuando tenía 10 años. Relativamente fue tarde, ¿no? Muy tarde. Me la diagnosticaron, digamos, por casualidad. Esto es
la historia de cómo descubrieron que Sofía tenía el síndrome de Pitt-Hopkins. Mi madre siempre me ha acompañado a todo, ¿vale? Que estoy súper agradecida por estar siempre conmigo. Pues un día tuve una visita y tenía un viaje y no pudo venir, me llevó mi hermano y mi hermano se quedó fuera de la consulta y yo me puse a hablar con el médico y a Sofía la tenía de pie a mi lado. Y estábamos el médico y yo hablando y de pronto se pone a jadear y a aletear las manos. Uh-huh. Y tal y como la vio, me dijo, esta niña tiene el síndrome de Pitt-Hopkins. Sí, Wow. o sea, fue casualidad totalmente, ¿no? Totalmente, porque al ir con mi madre la tenía en brazos y cuando se ponía nerviosa, mi madre la tranquilizaba. Por eso siempre digo, cuando estáis delante de un médico, dejad que vuestro hijo sea vuestro hijo. Claro. Porque al médico no le molesta, te molesta más a ti. A lo mejor escuchar que está haciendo gárgaras o soniditos raros como hace mi hija. Y a mí me la diagnosticaron por una casualidad. Wow, chiqui, o sea, eso no me lo esperaba. Porque además las características que tienen estos niños faciales, ¿vale? De rasgos, de, ¿no? de rasgos, uh-huh. De los labios encupido, los tenían las orejas las tienen muy bajas. Mi hija tenía alguno, pero al médico no le cuadraba la forma de las caras de otros niños uh-huh. Cuando buscas por internet. Y entonces me dijo, pues voy a mandar a que te hagan el estudio genético para ver si tiene este síndrome y te llamo y te digo algo. Y me llamaron justamente cuando ella iba a cumplir los 10 años. Wow. ¿Tardó mucho en que te lo dijese? Mucho. Le hicieron pruebas y tengo 2 libros gordos de PTTs en casa que no quiero saber los que tendrán ellos, pero por interés no ha sido, porque le han hecho pruebas del síndrome de Rett, del síndrome de Angelman, de cualquiera que me digas, te diré, de ese también se lo han hecho. O sea, que en ese aspecto tú sí te sentiste acompañada por el servicio médico, ¿no? Pero me sentí acompañada por el servicio médico de la Vall d'Hebron. Y emocionalmente, ese proceso, ¿cómo fue para ti? Emocionalmente no tienes... a mí cuando me dijeron a los 8 o 9 meses que mi hija tenía un problema, yo no tenía... Yo me dijeron a correr y yo me puse a correr. ¿Hasta dónde? Pues... Donde fuese. Claro. A mí me dio el bajón emocionalmente hace 3 años, que fue justamente cuando a mí me detectaron un cáncer de mama. ¿Tú crees, y bueno, si no te sientes cómoda respondiendo, estás en todo tu derecho? Es una pregunta que me surge. ¿Crees que lo del cáncer viene un poco por todo ese estrés emocional que viviste en ese momento? Yo creo que sí. Que el cuerpo me iba avisando y como somatizó de esa forma. Como no le hice caso, dijo, pues ahora vas a parar. Sí. Wow. Es que suele pasar muchísimo eso, o sea, muchísimo. Aquí es que, por ejemplo, a ver, cuando ya sabíamos que a Sofía le pasaba algo, claro, alguien tenía que cuidarla. Uh-huh. Y mi marido y yo tomamos una decisión, él cobraba mucho más que yo, pues la que se hizo cargo de Sofía fui yo. En esa época mi marido viajaba mucho y bueno, mi hijo mayor, yo siempre le digo que no ha tenido niñez porque cuando empezamos él tenía 3 años y medio, casi para 4, por una cosa así. Sí. Y me veía muchas veces triste. Yo no me daba cuenta. Bueno, hasta que me dijo que él se casaría con Sofía. Eso te dio una especie de tranquilidad también a ti. Pensé, algo estoy haciendo mal si mi hijo se quiere casar con su hermana para cuidarla. Entonces ya, pues cuando tenía ganas de llorar me iba donde no estaba mi hijo. Y he tenido la gran suerte de tener unos padres en el colegio de mi hijo maravillosos, pero maravillosos. Les debo... no se lo puedo pagar de ninguna manera. Porque, claro, al ir los dos a un colegio diferente,
mi hijo se quedaba en la puerta del colegio solo, o, a lo mejor a la hora de recogerlo llegaba tarde y siempre había un padre que me decía, no os preocupéis que yo me lo quedo hasta que venga Chiqui. Siempre le han dejado una cama cuando yo me tenía que ir a Barcelona. Qué bueno. A visita médica. Todo esto era porque mi marido viajaba, era una época que se viajaba mucho fuera a montar máquinas de maquinaria cerámica. Y bueno. ¿Y por qué te preguntabas que algo estabas haciendo mal con lo de tu hijo? A mí me parece un acto de amor muy bonito por su parte, el de cierta forma quitarte un poco de responsabilidad, sí, pero ¿no? con 4 años o 5 que tenía, era muy pequeño. Sí. El verme un poco triste y abrazarme y decirme, mamá, no te preocupes que yo me casaré con Sofía. Tan pequeño. Tan O pequeño. sea, es un acto de amor muy bonito. Es como, Entonces, mamá, no te preocupes que yo voy a estar ahí y me voy a cargar esa mochila. Claro, para que encima una mochila que no le corresponde. Que no le corresponde, sí, totalmente. Lo que pasa que son hermanos y al final yo creo que todos los hermanos al final se hacen cargo de sus hermanos de alguna manera. Sí. Yo le voy a intentar dejar las cosas fáciles, pues decidir, estoy haciendo un patrimonio protegido para mi hija y en ese patrimonio ya pones en donde quieren que la internen cuando la tengan que internar, cuántas veces quieres que vaya su hijo, su hermano a verlos a la semana si está aquí, si vive en Castellón, porque si vive fuera, pues vive fuera. Y entonces, pues atando lacitos, pues le intentaré dejar la manera, lo mejor para él, siempre que su hermana también esté lo mejor para ella. Claro, claro. Porque claro, cuando te casas tienes que buscar, le tocaría buscar a una persona que adorara tanto a mi hija como lo quiere, como la adora a él. Sí. Una persona con vocación, yo creo ¿no? que conforme describes a tu hijo, y no lo conozco, sin duda alguna, no va, o sea, es que lo veo, no va a elegir a una mujer que no ame a su hermana tanto como la ama a él. Porque Total. creo que su hermana está en sus valores, o sea, es Claro. su tesoro más preciado. A mí en la asociación se hizo una encuesta y una de las preguntas es ¿qué piensa tu hijo si su hermana fuera una niña normal? Y la respuesta de mi hijo fue, para mí es normal. Yo no he tenido la oportunidad de vivir con un hermano sin una enfermedad. Claro. Entonces es su normalidad. Es su normalidad. Entonces, claro, su normalidad. Él igual me mata por esto, pero bueno, él casi todas las noches, desde que es muy pequeñito, se acuesta con su hermana en la cama, le hace reír, le hace reñir, recibe a veces algún estirón del pelo, porque el amor, hay amores que matan. Esto es cosa de hermanos. Pues sí, cosas de hermano. Y está 10 minutos con ella y se va, la deja. Pero esos 10 minutos son suyos. Y además yo de vez en cuando me quedo en la puerta a ver lo que le cuenta, porque me parece tan bonito que una persona con la edad que tiene, que acaba de cumplir los 24 años, tenga ese detalle de fuera, que esto hará Sofía y yo, y a veces la oyes a ella que está remugando y piensas, ahora viene él, ay, me has tirado del pelo, porque suele pasar, pero yo creo, a base de ir a psicólogos y a base de ir a psiquiatras, que yo me estoy tomando la vida de otra manera. Intento... A ver, es muy difícil separar la mente del cuerpo y no pensar en el futuro de tu hija, porque es muy duro el no saber qué va a pasar. Sí, psicológicamente es muy duro claro. Y es muy complicado. Yo mira, esta chica amiga de Zaragoza siempre dice que se muera 5 minutos antes que yo. Claro.
Claro. Pero bueno, como eso es algo que no elegimos, que nos toca cuando nos toca, pues intentar dejarle lo máximo preparado a mi hijo para que no tenga complicaciones. He hablado con él y está conforme de ser que mi sobrina mayor sea tutor legal con él para ciertas decisiones que pueden llegar a ser muy duras, no las tenga que tomar él solo. Total. Que tenga alguien con quien debatir. Claro. Y si debaten y no están de acuerdo, pues entonces es el juez el que toma la decisión. ¿No? Pero más que nada porque hay veces, yo pienso que hay decisiones que son muy difíciles de tomar. Muy difíciles. Sí, sobre todo. Yo te voy a decir algo, por lo poco que te estoy escuchando, y ya sé que antes nos has dicho, no me gusta como que esos ánimos así, pero es que siento necesidad de decírtelo. Creo que has hecho un muy buen trabajo con tu hijo, independientemente de que hayas vivido ese momento con él, que hayas sentido, oye, no estoy siendo la mejor madre que debería porque algo está viendo mi hijo que le está haciendo sufrir, pero que tu hijo tenga esa nobleza con 24 años, que sabemos que es una edad compleja, donde lo que queremos es locura y la familia para un lado, sí. Que tu hijo tenga esa nobleza habla muy bien de tu trabajo o de vuestro trabajo como padres. Entonces, enhorabuena de verdad por eso. Y sobre todo la responsabilidad que él adopta con 5 años. Vamos, me dices con 15 o con 20, pero con 5 años tener esa responsabilidad ya... Mi madre dice que lo malcriamos mucho, pero yo creo que es una manera de... Ahora ya no, ahora ya es mayor y es más consciente de las cosas, pero cuando era pequeño, yo cada vez que me iba a Barcelona volvía con un juguete. Mi madre me decía, es que lo malcriáis mucho. Y yo digo, mamá, es que no sé. Yo le decía, es que yo no sé hacerlo de otra manera. Yo me voy a Barcelona y cuando los días antes ya estaba preocupada y los días después, pues como que te daba un bajón porque sabías que las pruebas que le iban a hacer no te iban a dar un resultado. A mí me hubiera gustado tener 3 hijos, pero cuando te pasan estas cosas y no sabes lo que es, aunque el genetista te asegure de que las probabilidades son muy bajas, le digo, también eran muy bajas con Sofía y la ha tocado. Claro. Digo, entonces yo no me arriesgo, porque además Sofía a medida siempre ha tenido una tirria tremenda a los bebés. Hasta que no tienen 5 o 6 años, para ella es lo peor. Yo no puedo coger a un bebé en brazos. Pero es un rechazo cuando tú lo coges. Sí. Okay. Como una especie de celos. Tiene muchos celos. Y se enfada y no llega a llorar porque yo los devuelvo antes, pero es que a mí me gustan mucho los niños, el problema. Pero tiene muchos celos y además si está en un sitio y los ve jugando detrás de ella está con un ojo detrás porque no se fía. No se fía porque, bueno, un día en la calle le quitaron las gafas y mi hija, para ella las gafas son sagradas, solamente se quitan para dormir o para limpiar. Y es algo que le molesta bastante, que le quitan las gafas. Entonces, como no se fía, siempre estaba mirando de reojo a los niños que tiene detrás. Que nadie le toque. Cuando te dijeron Pete Hawkins, o sea, en ese momento que te quedaste, me imagino como, ¿y esto qué es, no? Pues sí. Un poco a cuadros. ¿Y sentiste, hubo alguna persona o algún organismo que te ayudó a entender mejor la enfermedad conforme te lo iban explicando? A ver, el genetista me ayudó mucho. Luego, buscando yo por internet, vi que habían 2 personas en España más con el síndrome de mi hija. Entonces me puse en contacto con ellas, pero la mala suerte que mi hija era la más mayor. Ahora ya hay dos chavales más mayor que mi hija. Entonces, claro, la que les ayudaba casi al proceso era yo, porque yo iba, pues ahora uno tiene 17, va a cumplir 18, que dices, la diferencia de edad es pequeña, pero claro, mi hija iba por delante con las cosas que les iban pasando. Claro. Era yo la que les echaba una mano. Sí. Y ahora cuando llaman porque se quieren hacer de la asociación, digo, es que no sabéis la suerte que tenéis. Ya te digo. Total. De que tenéis un apoyo que yo no he tenido. Lo que pasa que a mí, sí, te dicen el diagnóstico y haces, menos mal porque claro, tienes un hijo mayor
No quieres que tenga una hija con esto, porque vivir con esto eso es duro. Lo que pasa es que cuando te toca, pues lo aceptas lo mejor que puedes y tiras para adelante, pero es muy duro. Y quien te diga la verdad, que el que te diga lo contrario, te está mintiendo. Porque son 24 horas. Claro. Mi hija no camina, no habla, no come sola. La dejas en un sillón y se puede quedar en el sillón 5 horas sin decir ni mu. Sobre todo si no hay nadie con ella en el salón. La puedes dejar y está ahí sin decir nada. Cuando te lo dicen, ¿a quién acudes? Porque cuando a ti te lo dicen, tú piensas que este síndrome puede tener alguna mejoría a largo plazo. No, porque al ser genético, por entonces lo de la genética estaba un poco... Claro. Este síndrome se descubre, se le pone nombre en el 2007. Que es relativamente muy pronto. ¿Vale? O sea, no viene de hace mucho tiempo. Se sabe por... A ver, los historiadores, se sabe por un cuadro del reinado de... Bueno, no te voy a decir el rey porque me equivocaré. En el Reino Unido hay un cuadro con un niño con las características de Pete Hawkins. Y la historia dice que este niño era un niño perdido en el bosque. El síndrome de mi hija, el logo que tiene es un círculo con una sonrisa, que lo llevo un poco escondido, y un Peter Pan. Porque al niño le acabaron llamando Peter. Y en el cuadro tú lo miras y dices, pues sí que tiene rasgos, pero hasta el 2007 no se diagnosticó correctamente con la prueba que hacen de genética. Wow. Pues esto viene de lejos, que estamos muchas veces hacen reuniones anuales en Estados Unidos y pensamos que hay mucha más gente de la que hay, porque antes no se diagnosticaba. Claro. Es que, según estuve leyendo, cuando decían que en España solo hay aproximadamente entre 50 y 70 casos, ¿no? Tú hoy nos confirmaste que 60, ponía que se cree que muchos más que no están diagnosticados. Claro. Justo lo que estás diciendo. Imagino que a nivel mundial exactamente lo mismo. Lo mismo. Me imagino que ahora que se ha avanzado con la tecnología y todo, pues se puede diagnosticar antes y... No, es que ahora casi los diagnostican con 8 meses. Súper avanzado. Una pregunta que te quiero hacer. Si tuvieras que echar la vista atrás y hablar con la chiqui de aquel entonces, ¿qué le dirías? Sigue como hasta ahora. Ok, qué bonito. Yo me he martirizado mucho. Ya os he comentado que yo voy al psicólogo y voy al psiquiatra, y me han hecho ver que lo que estaba haciendo es lo correcto por mis hijos. Que sí, que te digo yo que yo he llorado y he llorado mucho porque pensaba que no llegaba, que necesitaba más apoyo. No tengo ninguna queja de mi marido porque esto lo ha vivido conmigo y no tengo... Pero muchas veces piensas, ¿y si hubiera hecho o si hubiera hecho? Y ahora no, pienso que lo que he hecho era lo correcto y hoy en día seguiría siendo lo correcto. Y lo que estaba en tu mano. Al final las personas somos así, damos lo que podemos, siempre nos queda esa pregunta de si hubiera hecho esto, a lo mejor no hubiese pasado esto y tal, y nos damos latigazos constantemente en temas que a lo mejor es que no está en nuestra mano, ¿no? Sí, sí. Pues yo no... a lo mejor me hubieras hecho esta entrevista hace medio año no, hace 3 años y te hubiera dicho que hubiera podido hacer más, pero no creo. Yo he luchado siempre por sus derechos. Yo la llevaba a un centro donde me decían que les hacía terapia, que hacía terapia si no las hacía. Yo la recogía, yo trabajaba de 9 a 2, ya con una reducción de jornada, y yo a las 2 me presentaba en el colegio y me la llevaba a un centro donde le hacían el fisio, terapia ocupacional y logopeda, porque en el colegio no se lo daban. Claro. Pues hasta que la cambié de colegio
que estoy muy contenta, con mucha pena de que ahora esté en un centro de día, hasta que me la mandaron a la Panderola Villarreal. Y ahora pasando más al día a día con ella, ¿cómo ha sido la evolución de Sofía desde su infancia hasta hoy? Pues pobreta, ha sido dura, porque con 7 años, 7, 8 años, tuvo un tumor en la cabeza, era benigno, pero había que pasar por el quirófano, porque estaba en el ventrículo del centro y era de tamaño de una lenteja, y me dijeron que si crecía mucho más... Podría afectar, sí. No, que un día iría a despertarla y estaría muerta, porque los ventrículos llevan líquidos para... Claro. Bueno, lo del cerebro es algo muy complicado. Sí. Y a Muy mí me complejo, dijeron esto, y cuando la operaron era de tamaño de un garbanzo ya. Ostras. Pero claro, hay que entender que si te entra un niño con un cáncer, entiendes que tienen que operar antes al niño que a tu hija. Total. Pero aún así la operaron en 4 meses. Y luego pues ha pasado 2 operaciones de pies. Y yo creo que ¿qué pasa por su cabeza? Es que no sabes. Claro, no lo sabes. Yo cuando la veo feliz, yo soy feliz. Pero yo cuando la veo triste... Se te cae el mundo. Yo me pongo triste, pero yo es que además de ponerme triste me pongo de mala leche. Porque claro, ella cuando se pone mala no sabe, ella cuando llora, bueno, tiene 2 tipos de lloro, el de tengo un morro que me lo piso y el de me duele. Cuando sale el llanto de me duele, para mí es muy duro, Claro. porque yo empiezo cabeza, oídos, garganta a tocar, a ver si en una de estas te dice ay. Y es complicado, porque tú ves que está sufriendo y no puedes hacer nada por ella. Sí, darle el paracetamol de auxilio que me dicen los médicos. Pero ¿y si es algo más grave? Claro. Es que el cuerpo humano es muy jodido. Es muy duro. Para incentivarla en su día a día y que ella tenga un poco más de bienestar, ¿qué actividades complementas para ayudarla? Fuera del colegio, pues no muchas, porque gracias al centro de día donde va, la tienen muy bien organizada. Hace piscina en el centro, tiene un fisio donde le hacen caminar, tiene un terapeuta, intentan que coma sola, que con un tenedor sí que lo hace, pero con una cuchara no lo hace. Y yo los viernes la recojo y con mi hermano me voy a la piscina de la UGI, que está adaptada para poderla bañar, y estamos por allí 1 hora, 1 hora y cuarto, y lo único que hacemos es que camine en el agua. Y ahora, pasando un poco a las carencias del sistema, ¿crees que España está preparada para ayudar o llevar niños con este síndrome? Con este síndrome ni con ninguno. Ok. Vale. Con el anterior, yo no soy de ningún partido, pero el anterior, con Rajoy, se llegaron a pagar 680 euros por una dependencia de grado 3. Okay. Y bueno, creo que fue Zapatero, si no me equivoco, la bajó a 392. Vale. Todas las terapias que vas con tu hija salen parte de ese dinero, pero gran parte sale de tu bolsillo. Claro. Sí, Claro. vi que no, eso sí lo estuve viendo bastante, como que no El estáis Estado muy respaldados por el no Estado. hay una aportación económica del Estado que diga... Está la ley de dependencia, pero si Exacto. tu hijo no anda, pero el día que vas a hacer el grado que vas a hacer la discapacidad, tu hija de repente se pone de pie, pues Claro. de mala suerte se ha puesto de pie, no se pone nunca, pues en vez de darle Un 3 te dan un 2, ¿no? Efectivamente. Claro. Y con las familias realmente el grado de discapacidad nos sirve al final para tener un grado de dependencia acorde a
a las necesidades del dependiente. Claro. Porque claro, hasta que cumplen 18 años, os vais a reír, la Consellería de Bienestar Social nos aportaba 1.000 euros al año en 2 pagas. ¿Vale? Con eso no compras ni los pañales. Nada. Es muy poco dinero. ¿Vale? Y ya cuando cumplen 18 puedes coger 2 pensiones, la contributiva o la no contributiva, que son 700 y algo. Pero claro, si tú buscas a alguien que te eche una mano para que cuide a tu hija, porque bueno, como hemos comentado antes, yo tengo un cáncer de mama, del cáncer estoy curada, pero las secuelas de la operación están ahí. Están ahí y yo lo llevo súper mal porque tengo unos dolores increíbles. Entonces, claro, yo necesito a alguien que me ayude. Y esa persona que te ayuda tienes que pagarle porque no salen los billetes de la tierra. Las ayudas que bajó en su día Zapatero, ¿no? Actualmente, ¿cómo están? Igual, ¿no? Es que esas cosas son las que me molestan. De cara. Claro. Es que esas cosas son las que me molestan. Porque al final, bueno, tenemos unos partidos políticos que se gastan el dinero, derrochan el dinero en gilipolleces, porque lo derrochan en gilipolleces, y en personas como tú, que realmente necesitan ayuda, no ayudan casi, ¿sabes? Y estamos en esa misma pelota. Luego te enteras de estas noticias que salen que si este se ha cogido dinero para fulanas, ¿no? Que si este se ha robado el dinero para comprarse 40 casas en Punta Cana. Es que estas cosas son las que indignan muchísimo. O enviar dinero, ya no digo que no ayuden a otros países, me parece espectacular, ¿vale? Pero, coño, primero no tienes que ayudar al ciudadano español, al que realmente lo necesita, ¿no? Sí. Entonces esto a mí me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso porque me parece una injusticia y me parece que tú deberías de tener una ayuda más digna y tener más ayudas de diferentes tipos. No solo económico, acompañamiento, claro, acompañamiento. 20.000 cosas. Pero vosotros pensar que yo cuando nace mi hijo, yo me pido una reducción de jornada porque, bueno, mi madre me dijo a los 15 meses yo ya no quiero niños en casa porque son cuando empiezan a andar y hay que ir detrás de ellos. Claro. Yo me cogí una reducción de jornada y eso lleva una reducción de sueldo. Claro, por supuesto. Yo llevo 23 años sin cobrar mi sueldo al 100%. No. Es muy complicado. Entonces tú te quitas un dinero de tu jornal porque tus hijos te necesitan para hacer ciertas cosas, que yo es lo que siempre digo. A mí me encantaría estar las 8 horas en el trabajo y llegar a casa y decirle a mi hija, recoge tu habitación, y no puedo. Claro. Y a mí la ley dice que si te reduces la jornada por cuidado de un hijo dependiente, te reduzco el jornal. Ahora hace ya unos cuantos años salí una prestación para cuidado de hijos oncológicos. ¿Vale? Lo que pasa es que ese listado se ha ido abriendo a más enfermedades. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los niños normalmente oncológicos, sabemos que algunos fallecen, pero cuando ya han salido de la curación, porque una persona que tiene cáncer de por vida, vuelven a la vida normal. Pero mi hija no puede volver a la vida normal porque mi hija no tiene cura lo que tiene. Entonces, claro, yo empalmé una baja con otra y ahora pues con la prestación por cuidado de hijo con una enfermedad grave estoy sin trabajar, pero me pagan sobre mis 5 horas y 20, que era cuando yo me reducí la jornada. Claro. ¿Por qué me la reducí? Pues mira, porque llegó un momento que yo necesitaba tiempo para mí, tiempo de calidad para mí. O sea, no, es que ni... Es que no tienes ni que justificarlo. Yo creo que es malísimo. Pero a veces tienes que explicarlo porque te dicen, joder, no trabajas, qué suerte. No. Es que yo necesito tiempo de calidad para mí, porque si yo no estoy bien,
Por supuesto, Claro. no puedes No ayudar. puedes ayudar a los demás. Es que yo arrastro a 3 personas si yo no me encuentro bien, Claro. Sí, sí. pero que ¿vale? sí. Porque, como os he dicho antes, que cuando nació Sofía, con Sofía había que tomar una decisión. Mi marido sigue trabajando sus 8 horas, sí, ¿vale? Yo entiendo que llegue a casa y esté agotado. Porque lo entiendo. Entonces no le vas a decir ahora, pues no, ahora te pones a fregar el pasillo, ahora te pones... Entonces yo nunca encontraba mi momento de... Total. Entonces decidí que si me pasaba 4 horas en casa sentada en el sillón, pues 4 horas en casa sentada en el sillón, pero que necesitaba tiempo de calidad Para ti. para mí, Claro. para poderme leer un libro, no siendo las 10 de la noche que yo ya estoy medio dormida. Me podía hacer cargo de mi hijo porque podía ir a recogerlo allá al colegio sin tener prisas, pero Y entendiendo que estabas pasando por esa enfermedad en esa época, cuando pillaste la... No. No. cuando cuando tuve el cáncer, que fue hace 3 años, Ujú. además te hacen quitarte de la prestación porque tiene que ser tu trabajo el que te paga la baja laboral. ¿Vale? Porque a mí el gobierno, la seguridad social me paga el 99% de mi sueldo y el 1% me lo paga mi empresa. Yo estoy trabajando y estoy... es En que activo. parece que sea algo contradictorio. Sí, estás en activo. Mi empresa está cotizando por mí, Claro, Claro. claro. ¿vale? Porque yo en teoría trabajo. Claro. Sí. Lo que pasa que, bueno, un 1%, pues a veces vas un día, haces unas guardias en verano, en agosto y unas horas por otras. Claro. Pero que no me hacen recuperar ese 1%. Sí, ¿vale? sí, sí. Al revés, en agosto llegan, yo sé que hay guardias y les digo, ponme a mí unas cuantas y así os libero a las que estáis trabajando todo el año. Pero la vida sube de maneras escandalosas y los sueldos Se quedan obsoletos Sí. totalmente. Y si para todos está complicado, me imagino que en tu situación es un plus. Una pregunta que te queríamos hacer, el tema de la asociación de Pitt Hawkins. Bueno, no sé muy bien cómo funciona, si lo puedes explicar. Aquí en Castellón hay una, pero ¿hay más en otros sitios o cómo...? Solo hay una a nivel nacional Ok. y va cambiando de ubicación según el presidente que salga. Ah, ok. ¿Vale? Luego hay en cada comunidad donde hay niños con síndrome de Pitt-Hawkins una persona que se hace cargo, pues ahora mismo en Murcia nos han dado una subvención y estamos donando bolsas y cosas para recaudar dinero para los padres que realmente no pueden darles esas terapias a sus hijos, ¿vale? Porque yo de momento puedo, pero mañana No se sabe. no se sabe. Entonces ayudan a hacer y hacen jornadas para conocerse entre ellos. Yo no suelo ir, necesito mi paz mental y cada vez que los veo vuelvo llorando porque ves a niños más pequeños que corren como locos, que no sé lo que es mejor, si que corra o que estén en una silla, pero los ves que tienen muchas interacciones con sus familias y con la gente que estamos alrededor. Y a mí no me merece la pena el salir llorando. No te Claro, no te sientes hace bien. súper respetable. No. Ahora que estoy más libre de pensamiento, no quiero tormentas. Quiero seguir teniendo la paz que tengo ahora. Y me sabe mal porque conoces a gente, sabes más o menos de qué va el tema, pero yo me iba llorando, siempre. ¿No? No, Y al está final- bien que te priorices a ti también. Y no. Todos merecemos ser felices y tú en este caso también mereces ser feliz y estar tranquila. Es totalmente respetable. Ahora me gustaría entrar en un tema de investigación, ¿no? Sobre todo aquí en España. ¿Crees que se le está dando el suficiente peso a este síndrome? ¿Crees que hay Ahora, investigaciones? desde hace un año, sí.
En San Juan de Dios se está haciendo una investigación del síndrome de Pitt-Hopkins. En Estados Unidos hay una que está mucho más avanzada, porque ahora llevan muchos más años. Y bueno, en Estados Unidos hacen competencias que dices, pero ¿vais a hacer eso? Son capaces de tirarse desde una ventana al primero sí. y recaudar 1 millón de euros, de dólares por hacer cosas de esas raras que hacen los americanos. También. Pero aquí hay una línea de investigación en San Juan de Dios. Y personalmente, ¿qué te ha enseñado Sofía? Sofía enriquece la vida de las personas que le rodean. Los niños normalmente cuando quieres ejemplo de que te den un beso, toma un caramelo y dame un beso. No, Sofía es de las que tú le das una uñita porque te ha hecho daño y ella te lo da todo. A la gente que la quiere, mi madre siempre ha dicho que Sofía crea mono cuando no la ves una temporada. Y la gente que la quiere, ella lo sabe, ella es muy lista. Es más lista de lo que pensamos, pero como la vemos que no hay comunicación, yo veraneo en un pueblo que cuando voy en verano al principio no hay mucha gente. Yo veraneo en Torre-Chiva. Ella sabe, los vecinos de Torre-Chiva, quién le va a hacer qué cuando la vea por primera vez. Yo tengo un amigo que cuando la ve es un coco y ella pone la cabeza para que le dé un coco y a lo mejor ha estado 1 año sin verlo. Pero ella se acuerda. Pero ella se acuerda de esas cosas y conoce a la gente. Yo ya no sé si la gente la conoce por su aspecto físico o la reconoce por su voz. ¿Vale? Pero ella sabe cada cual lo que le va a hacer cuando la saluda. Una cosa, claro, que acabas de decir y yo igual no había entendido. ¿Sofía puede comunicarse de forma verbal? De forma verbal no. A través de gestos o sonidos, ¿no? Bueno, yo es que soy su madre y ya la tengo calada. Ya la tienes. pero tú hablas con ella y a lo mejor le ofreces una horchata y ella te dice que no con la cabeza. Okay. O le dices, Sofía, nos vamos a casa y si se quiere ir a casa te saca el pulgar hacia arriba. Entonces Sofía entiende. Por eso tú dices que entienden, porque sí que claro. Hay estímulos ante lo que tú pasa dices. que a lo mejor tú entiende la vida cotidiana, porque si le preguntas cuántos son 2 más 2, te va a decir, esta tía está loca. Claro. Pero ella entiende mucho más de lo que pensamos. Ella, como os he dicho antes, tiene mucha picardía, pero mucha. Y si quiere que se levante su padre para darle un beso, lo mira y lo empieza, lo señala y hasta que no se levanta puede estar horas diciéndole hasta que... Sí. Entonces sí, vale, eso ya lo tengo claro. ¿Y los pictogramas los utilizas? No. Ella empezamos a usar los pictogramas, pero nos dimos cuenta que los cogía por azar. Pues si se los dejaba siempre en el mismo sitio, más o menos pero si se los cambiabas de sitio, bueno. A lo mejor te estaba diciendo la piscina y la piscina estaba a 2 kilómetros de ti. No. Vale. Nos lo dejamos porque es un trabajo arduo y duro. Esto ya lo has explicado un poco, pero quiero que nos cuentes lo que nos has dicho detrás de cámara para entenderlo bien. ¿Cómo logras equilibrar tu propio bienestar con el cuidado constante que requiere ella? Sabemos que estás haciendo... Dilo tú que yo lo diré mal. Estoy haciendo un deporte de agua que se llama el Dragon Boat. Ok. ¿Y el barco dragón. Y sí que logras asistir, ¿no? A las competiciones y sí. Logras apañarlo. Tengo a unos abuelos que se ocupan de Sofía maravillosamente. Entonces cuando tengo que irme a hacer... me voy, que tengo una competición, normalmente se quedan con ellos. Entonces yo pues me voy muy tranquila y soy un fin de semana que aunque la tengas en la mente no pienso en ella. Claro, entendemos. Y en la transición del cáncer, toda esta transición también con tu hija, ¿qué papel
¿Qué papel fundamental han tenido tu familia, tu entorno? Yo tengo la gran suerte de que somos 4 hermanos. Yo soy la pequeña de los 4. Yo creo que cometí un error cuando me dijeron que tenía cáncer, porque a mi madre y a mi hijo, hasta que no me hicieron la biopsia, no les dijimos nada, porque tardaban un mes en hacerme la biopsia. Y yo pensé, mi hijo me echó en cara que si se lo pensaba decir cuando estuviera calva ya. Mi madre me dijo que ellos podían aguantar estas cosas, que aunque sean mayores, podían aguantar estos pistoletazos que te da la vida. Y a ver, tengo que decir que mi hijo cuando escucha la palabra cáncer sale de la habitación. No puede. Yo sé que te ha tenido un par de amigos que sus padres han tenido cáncer y les he dicho, tú estás ahí, no hables con ellos, tú simplemente diles que para lo que quieran, que tú estés ahí, porque a veces no hace falta el hablar, sino es estar con alguien que sin hablar sabes que ha pasado por lo mismo que tú. Y mi marido, pues bueno, a mi lado, aguantándome, porque yo la operación del cáncer la tuve muy bien, pero el posoperatorio de la cirugía, bueno, me ha tocado un nervio intercostal y tengo unos dolores en la mama bastante gordos. Voy drogada hasta las cejas para evitar el dolor. Y siempre está ahí, porque es duro que te toca un cáncer. Pues imagínate tener un cáncer con una persona que es dependiente, que tú eres su cuidadora principal. Y no sabes, porque claro, Sofía sabe los buenos humores y los malos humores. Eso sí que lo tiene claro cuando estás de buen humor o cuando no estás de buen humor, que es lo que estamos intentando hacer la psicóloga conmigo, de dejar un espacio para que no seamos tan dependientes de ella. Porque Claro. ella a lo mejor si estuviera menos rato conmigo, igual se divierte más que si estando todo el rato conmigo. Pero yo creo que el primer año lo pasas mal, porque entre que te quitan, te operan, te dan el tratamiento que te tengan que dar, pues te quedas siempre un poco chafada. A mí me dio mucho los primeros meses por llorar. Al final mi marido cuando me oía me decía, ya era porque lloramos. Porque claro, Claro. yo me sentía un poco impotente de no poder cuidar a mi hija, que es lo que al final me lo han dicho, se me clavó aquí con fuego. Es que no puedes, es que no debes, es que te tienes que priorizar sobre Sofía. Primero eres tú, luego eres tú y el tercero eres tú. Porque si tú no estás bien, en tu casa no están bien. Los demás, sí. Es que eso es algo tan poderoso y me acuerdo mucho, tuve una conversación hace unos meses con mi hermano mayor y él le reprochaba a mi padre pues ciertas cosas y mi padre le dijo, es que yo no te puedo ayudar porque yo no estoy bien. Si yo no estoy bien, yo no te puedo ayudar. Y él por muchos años no lo entendió y pensó que mi papá era un egoísta. Y luego con el tiempo entendió que era verdad, que si tú no te ayudas primero a ti mismo, ¿cómo tú das No puedes ayuda a ayudar los demás? ¿Cómo le ofreces lo mejor de ti? Es imposible. Entonces, eso es muy importante que la gente lo entienda, porque a veces, no es que esta persona es egoísta. Bueno, para un poco y mira a ver la situación y si esa persona no está bien, ¿cómo va a echar un cable a otro? Es es complicado y es muy valioso lo que estás diciendo. Y habiendo pasado esto, a mí me gustaría que mandases, no sé si puedes mandar un consejo a alguien que está pasando por esta situación. ¿Qué consejo le darías? Que adelante. Que no pierda un segundo de su vida fustigándose. Es lo peor que se puede hacer. El pensar que lo que tiene tu hija ha sido culpa tuya. Bueno, en mi caso, porque me la diagnosticaron muy tarde, y estar dándote siempre con las cuerdas hacia atrás y cuando ves que no puedes vas llenándote la mochila. No.
te ha tocado adelante y cuanto más adelante, más pronto, más puedes sacar de los niños, de estos niños. Totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te gustaría, Chiqui, ya estamos terminando, qué te gustaría que la gente entendiera sobre el síndrome de Pickett-Hawkins? Pero ya no sobre el síndrome solo de mi hija, sobre todos, que tienen que educar en las casas desde la infancia. Lo que yo no puedo... Bueno, ahora ya han pasado muchos años y me da igual. Pero cuando tú vas por la calle y de repente un niño te mira y te dice y le dice a su madre, mamá, esa niña que es tan mayor porque va en un carro... sí, imprudencias de eso. Que tuvieran... ya no como los padres, sino en el colegio, que enseñaran de que no somos todos rubios con ojos azules o morenos con los ojos negros. Y que yo como les explico a los niños más o menos lo que le pasa a mi hija. Sobre todo si son rubios y tienen los ojos distintos a ella, pues le digo, mira, tú eres rubio, ella es morena. Entonces le digo, pero ella al final tiene un problema que ni es rubia ni es morena. ¿Me entienden? Muchas veces no. Entonces le digo, cuando llegues a casa se lo preguntas a tus padres. Y terminamos antes. Totalmente. ¿Qué esperas del futuro para Sofía? Que el mundo cambie. Que el mundo cambie, porque yo cada vez que oigo una noticia de que un asistente No puedo. ha puesto la mano a un discapacitado, me pongo mala. Me pongo mala porque muchas veces pienso que esa persona puede ser mi hija. Porque Total. Mi hija no... ¿qué va a decir si no habla? Si no señala, No si pueden defenderse, no puede defenderse. Eso es para mí lo peor que me puede pasar. Y como mensaje final, Chiqui, algo que te hayas dejado en el tintero que te gustaría comentar y sobre todo de concienciar a la gente, algo que quieras decir para la gente que te escucha en Wonder. Tengo que decir que ahora la gente está bastante concienciada en que no somos todos rubios y morenos. Hace 15, 20 años la gente los escondía en casa. Y no lo sacaba porque era como si fuera una maldición el tener niños de esas características. Y hay que pensar que te puede tocar a ti. Total. Y luego también el rescato que nos has dicho detrás de cámara, no romanticemos esto cara a los padres, ¿no? Nosotros que de momento no lo estamos viviendo, no ir a una persona con toda la poca empatía que a veces tenemos y soltamos un comentario inapropiado de ay, pero eso no es nada, te pudo haber pasado peor. No. Hay que ser muy cautos. Hay que con ese ser tema. respetuosos con el tema y entender que pues, todo el mundo vive la situación como la vive y lo mejor que puede. Y a veces preguntar. Es tan sencillo como si no sabes qué decir, pregunta. Totalmente. Oye, es que con el cáncer, mis amigos iban los WhatsApp de, oye, ¿hoy cómo estás? ¿Hoy cómo te encuentras? Luego tengo un amigo que no sabía cómo tratar a Sofía. Claro. ¿Vale? Y ahora mira, pues no, por las circunstancias de la vida normalmente se sienta más cerca de él. Y cuando hace algo te pregunta, uy, ¿esto por qué lo hace? Se involucra un poco más en... Pues intenta entender lo que Sofía le está pidiendo, porque muchas veces está hablando con él a su manera. Claro. Entonces muchas veces me pregunta, ¿qué me estás pidiendo? Y a lo mejor le digo, pues que le des una papa porque tiene las papas cerca. Y ahora yo llevo toda la vida con mis amigos, ahora él se está involucrando y le gusta saber por qué Sofía hace ciertas cosas. Y Sofía conoce a cada uno de mis amigos y sabe cada uno lo que le va a hacer. Sí. Es que lo tiene clasificado. Es como si tuviera un archivador y vamos a salir con la pandilla. Y ella dice, la pandilla, vamos a sacar porque me hace este. Y aunque no lo parezca, se entera de lo que le rodea en este mundo. Aunque yo a veces pienso que no, es que sí. Sí, totalmente. Por lo poco que nos has contado, yo creo que sí. Son conscientes. Y a veces hablamos de ellos como si no existieran, como si no estuvieran. Y yo creo que es un grave error. Porque son conscientes. Y si tú
estás hablando con un amigo y estás diciendo, es que, joder, esto, menuda putada. Yo creo que ellos se sienten mal el pensar que tu madre piensa que tenerla a ella es una putada. Sí, sí. Que hay que ser más consciente de que es un integrarlos niño, más, ¿no? Es un Integrarlos. niño y yo tú a tu hijo mayor que hace de todo no le vas a decir es que es una putada el tenerte. Total. ¿Vale? Pues si no lo haces con el mayor, no lo hagas con el pequeño, porque cada uno tiene una condición y no sabes hasta dónde llega el saber de Sofía, que es la afectada en este caso. Por todo lo demás, ya te digo, mi hijo la adora, mis hermanos la adoran, los abuelos la adoran y todo el mundo, casi todo el mundo del pueblo donde veraneo, cuando la ven, todo el mundo la saluda, todo el mundo le dice algo. Yo soy de las que la llevo a la piscina y la tiro así como si fuera un saco de patatas y sale a flote, porque es algo que le ha gustado siempre. Qué bueno. Es que les gusta mucho el agua. No, es que estos niños hay que tratarlos, no, es que a todos los niños hay que tratarlos con el mismo cariño. Y por igual. Tengan el Pitt Hawkins, como tengan síndrome de Down, que no tengan nada. A veces es complicado. Yo lo sé, que a veces es complicado hablar con una niña que sabes que no te va a contestar. Pero es que en el fondo sí que te contesta, porque tú le hablas y al final te acaba haciendo una sonrisa o te pone morros diciendo que me está contando. Pero que tratarlos como si fueran niños normales, no como... Ahora, mucha gente cuando ve un perro dice, mira, un guau guau. No es un guau guau, es un perro. Claro. Total. Pues es lo mismo. Es una niña, trátala como tal. Total. Aunque tenga 22 años, sigue siendo una niña. Pues trátala como si fuera una niña, no le des ni más ni menos. Trátala como si fuera tu hija. Y eso también viene de los valores de los padres y de la crianza que tenga el hijo también. Es muy importante. Por eso es tan importante las crianzas de puertas para adentro y de ver que son además, gente... No sé si os lo habréis planteado. Vosotros sois mucho más jóvenes que yo. No sé la edad, pero seguro que 2 generaciones 26, más. Tenemos 26 los dos. Yo tengo 52. Desde hace más o menos desde vuestras generaciones, no estáis cogiendo los vicios que tenían vuestros padres. Sí, es verdad. Total. Estamos intentando cortar patrones. Sí. Efectivamente. Y hacer nuestros propios patrones que nuestros hijos cortarán. Yo me doy cuenta que tengo muchos patrones que tenía mi madre. Es lo normal. También yo también sé que... Y Sofía lo sabe. Y Sofía lo sabe que yo tengo muchas cosas de mi madre que bueno, pues al final... Pero sí, intento mejorar todos los días. Hay que esa herencia, porque al final es una herencia, hay que ir modificándola para que los niños sean ellos. Porque a mí cuando hablo con alguien me dice, ostras, ¿cómo te parece a tu madre? Y yo pienso, a mi madre. Es verdad. Pero es que mi madre se parecía a su madre. Pero yo creo que las generaciones que venís detrás, eso ya lo estáis cortando mucho mejor que lo estamos cortando nosotros. Sí. Yo creo que desde nuestra generación hay un paso bastante grande con el tema de ser conscientes y decir, esto igual que hacía mi mamá y mi papá no me mola tanto, pues voy a cambiarlo. Claro. Y eso es importante. Ojo, igual la sigamos cagando siempre. Y eso es así, y no pegarles con el látigo también. Que no. Pero bueno, yo iba al colegio y a mí me pegaban con una regla. Y yo iba a casa y yo no decía ni pruna. Sí. Porque igual decía, mamá, me han pegado y lo siguiente era otra cachete de ella. Y algo habrás hecho. Sí, claro. ¿Sabes? Yo viví eso. Entonces dices... Yo he sido muy mala estudiante y piensas, hostia, si le digo a mi madre que me han pegado, y no me han pegado en la vida. También tengo que decir que no me han pegado en la vida. Pero ibas a clase y hacías algo y decías, cuidadito. Y para mí los profesores siempre han sido don. Y el faltarles el respeto ya era una forma de educación, inviable.
También es verdad, Chiqui, que como dices que hay una evolución en ese aspecto, para mí hay un atraso en cuanto a la educación cara a las otras personas. Ahora la sociedad, la juventud, y me incluyo. A veces somos un poco más irreverentes y menos educados que lo que erais vosotros en vuestra época, y eso sí se echa mucho de menos, eso no se debería perder. En Sí. cierto aspecto creo que no se debería perder. A ver, yo creo que lo que pasa que ahora muchos padres tienen hijos como si tuvieran ordenadores, por poner un ejemplo. Y se piensan que como los mandan al colegio, en el colegio los van a educar. Y están muy equivocados. Total. La educación se recibe en casa y en el colegio se enseña, es la enseñanza. Sí, sí. Totalmente. A mí no se me ocurriría decir a mi padre en la vida, yendo al instituto, que el profesor me ha dicho que soy mala. Es que me diría, algo habrá, es que lo eres. Y ahora van los padres como fieras a los institutos. Y claro, los profesores al final no dicen nada, dice porque si este niño es así, como será su padre. Total. Claro. Es un ejemplo. Pues nada, hemos acabado. Esperamos que te hayas sentido cómoda. Sobre todo esperamos que la gente que nos está viendo pues haya podido aclarar las dudas, entender, si alguien no lo sabía, pues aprender de lo que es el síndrome de Pitt-Hawkins, pero no solo eso, de la vida misma, de lo que es también tener un poco de amor propio, de pensar que hacemos lo mejor con lo que tenemos y que hay que seguir para adelante. Y quererte mucho a ti mismo. Muchísimo. Y seguir para adelante sin abandonar ni a los tuyos ni a ti mismo. Y sobre todo que este podcast ojalá te sea de gran ayuda, que si alguien de altos cargos pueda ver esto también, que os ayuden más, que os echen más una mano y que estén más pendientes. Y nada, un placer tenerte aquí, de verdad, Muchas de hablar gracias. de esto. Y esperemos que, bueno, Sofía, mandarle un abrazo también a tu hijo también, que seguro que es una gran persona y espero algún día, si no, conocerlo también. Así Pues es. sí. Nada, Bueno, muchas chicos, gracias. Muchas gracias y feliz la coincidencia que tuvimos. Sí, totalmente. Dejar un me gusta, comentar qué os ha parecido el episodio de hoy y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Adiós.